Pero bueno, tenemos acá en el estudio, ya sabe, como todos los viernes, al maestro Iván Martínez Zazueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Villa? Pues un gusto, como siempre, estar acá en el programa. Oye, Iván, pues coméntanos qué tema tenemos por hoy. Pues ahora sí que este es el último programa en el que voy a estar del sexenio de AMLO. A ustedes todavía les toca el lunes. Yo dije, ya les dejo. Otro más que nos abandonó. Y empieza a despotricar contra Ciudad Capital. Como vivo, ¿no? Estos dos son de lo peor, Sí. ¿no? No, pues en esta dinámica que les había propuesto de hacer balances, de comentar algunos temas de relevancia, no puedo dejar pasar que el día de ayer se cumplieron 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ayer hicimos una manifestación ahí en Vicerrectoría de la UABC y así se hicieron manifestaciones en todo el país. Me parece que, haciendo un balance del sexenio de AMLO, que hemos aquí hablado de reformas, proyectos, apuestas, que lo vemos positivas, creo que una de las grandes faltas que no logró cumplir es precisamente sobre este caso. Y lo menciono porque llegó López Obrador a la presidencia con la promesa de que iba a garantizar verdad y justicia para las víctimas. Y si bien hubo avances, hubo voluntad política desde un inicio, me parece que al haber puesto a Alejandro Encinas como presidente de la COBAG es un buen gesto porque es alguien cercano, sensible a las víctimas, e incluso a Omar Gómez Trejo en la Fiscalía Especial de Ayotzinapa. Pero tan pronto como la investigación se topó con la impunidad del ejército, fue que se revirtió esos avances, esa voluntad, y por el contrario, inició una apuesta, una operación por exonerar a, sobre todo a las cúpulas del ejército, ¿no? Porque sí hubo militares que fueron procesados, algunos que están presos, pero me parece que ahí fue donde se topó con pared esta investigación. Y claro, tiene que ver también con la alianza que hizo López Obrador. A pesar de que él sea el jefe de las Fuerzas Armadas, sabemos que el ejército se mueve con sus propias lógicas, ¿no? Su propia política, Su propia política, claro. Ellos mismos son quienes proponen a sus sucesores para el secretario de Defensa y Marina. Entonces ahí fue donde se topó. Y la otra contraparte de esto es cómo se ha estado desprestigiando a las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las víctimas, las han representado y defendido. En el caso del Centro ProDH, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoblan, y activistas de mucho tiempo como Vidulfo Rosales, que es el abogado de los familiares, en fin. Y me parece que... ¿Y quiénes son los que señalan directamente que el ejército es el causante de que no se llegue a la verdad, ¿no? Entonces, eso es... Ojalá que Claudia Sheinbaum, ahora que inicia su sexenio, retome, reconfigure las investigaciones y que ponga, por ejemplo, en Secretaría de Gobernación, en el área de Derechos Humanos, pues a un perfil que le dé continuidad a esta exigencia, porque no solamente es el dolor que está causándole a las familiares, sino a todo el pueblo de México, ¿no? Y es que en la memoria colectiva del país siempre el ejército ha estado delante de las violaciones de derechos humanos de movimientos sociales. Claro. O sea, eso no lo puede esconder ningún presidente, ni AMLO, con todo el poder y el arrastre que tiene popular, no puede esconder la participación del ejército en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Como en tantos que hemos visto alrededor del país, ¿no? Y es como si, no sé, como si Zedillo veniera a hablar que en Acteal no pasó nada, ¿no? O que el ejército no tuvo nada que ver. O Tlatlaya también, o en el 68-71. Entonces, podemos hablar de muchos movimientos sociales que ha venido teniendo la represión el ejército. Y es ahí donde necesitamos la verdad histórica, claro, ¿no? Que curiosamente se han venido contrastando o peleando desde lo político la verdad histórica que promovió Peña Nieto con la verdad que quiere imponer Andrés Manuel López Obrador a través de su gobierno. Eso obviamente es perjudicial, ¿no? Sí, completamente. De hecho, la han nombrado como que se ha pasado de la verdad histórica a la verdad verde olivo, o la verdad vestida de verde olivo, por el tema este que mencionas. Y yo insisto, o sea, me parece que
hablando en términos de política, pues sí pasa, se tienen que hacer negociaciones, se tienen que, llegar a acuerdos con estos grupos de poder, incluso con los propios políticos que llegan. El caso de Yunes, me parece, Linares, de la familia, me parece ejemplar. O sea, evidentemente que se prestan a apoyar el proyecto de la 4T, pero eso no significa que... Y ellos lo reciben y encabezan, digamos... Estuvo muy mal ese aplauso, ¿no? Ese aplauso. Era innecesario. Sí. Agarrar junto con Adán Augusto, sí. ¿no? Pero lo menciono un poco haciendo el símil con el ejército. Claro. Pues ahí tiene un historial negro, pero ha apoyado en las grandes obras como el Tren Maya, como el Corredor Transísmico, en la construcción de hospitales, aduanas, en el manejo de puertos, aeropuertos. Ha tenido sin duda un rol fundamental, pero a la vez ha habido una operación de... lavado de imagen, si se le quiere llamar así, o de que se olviden esos crímenes, ¿no? En fin, ese es todo un tema. Y también nos resulta irónico que unos días antes de que se cumpla este 10 aniversario se haga la reforma constitucional para pasar la Guardia Nacional a la Sedena, lo que le da un poder nunca antes visto al ejército para hacer tareas de seguridad pública, ¿no? Me parece más eso dictadura que lo del Poder Judicial. Sí, la verdad es que totalmente. Como se ha estado entregando el poder al ejército, ya son dueños de las aduanas, ya son dueños de los puertos, ya son dueños de las grandes obras, ya son dueños de la policía civil. O sea, cuando hablamos de términos de dictadura, ¿no? De la derecha, que habla de este tipo de temas, me parecería más algo similar a eso que estamos viendo, ¿no? Sí, y muchas organizaciones han dicho que si bien se reconoce que López Obrador tiene una voluntad de no utilizar el ejército para tareas de represión, incluso para temas de la guerra y las masacres que han habido, no ha habido como tal en ese sexenio, pero con ese poder que va a tener el ejército después que estos ciclos progresistas hemos visto como en Latinoamérica se ha repetido, que tienen como un auge y después viene una bajada y llegan... gobiernos de derecha como en Argentina, como en Brasil, y van a tener ahora un ejército muy muy poderoso. Entonces eso me lo parece que es lo preocupante. Entonces ahora llega el gobierno de Claudia Sheinbaum, insisto que ojalá que retome, parece que ha habido un buen acercamiento. Sin embargo, pues se necesitan resultados, se necesitan ver ese cambio de política para garantizar que este caso y otros se resuelvan. Y me parece que también Ayotzinapa es como la punta del iceberg de esta guerra, ¿no? Que inició Felipe Calderón, que ha conllevado más de 100,000 desaparecidos. No sé si ya se superó el 500,000 de asesinatos y decenas de miles de desplazados, y que sobre todo ha servido pues para que los grandes proyectos económicos se asienten en las comunidades, en los territorios, porque la población tiene miedo o es asesinada o es desplazada, ¿no? Entonces me parece que tiene un componente, siempre hemos analizado que toda la violencia tiene un componente económico fundamental y es parte de ese proyecto de saqueo y de entrega del país. Sí, increíble, porque además de esto, el movimiento no va a cesar, ¿no? De los padres, claro, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, no va a cesar, y ahora la exigencia va a caer del lado de Claudia Sheinbaum, que como dices, veremos si sigue dándole todo este respaldo, porque le vendría bien al ejército, pues de una vez por todas aceptar sus crímenes, claro, ¿no? Porque no lo harían a título personal. Es decir, no lo haría, por ejemplo, como fue con Cienfuegos, pues. Claro. O sea, lo estarían haciendo a toro pasado y dirían, ¿sabes qué? Pues sí, que si existe la responsabilidad, que se caiga, ¿no? Pero eso también te habla de que el poder es mucho más lenta las transiciones de poder del ejército. Porque, claro, como lo comentaba Iván, estamos hablando de que puede incluso llegar hasta niveles de mandos importantes en este episodio. Entonces, que se siga teniendo esta cerrazón para evitar conocer lo que está pasando, lo que pasó en Ayotzinapa, te habla de que todavía los que estuvieron antes, o los grupos que estuvieron antes, siguen siendo los que se encuentran en los espacios de poder y solamente se lo están cediendo. Entonces, estos son más mensajes, es más lectura del poder que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas en general, incluso ya en la política de México, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que incluso la consigna de fue el Estado, que ha sido la que ha vinculado a la lucha, pues, en los responsables más bien, tiene mucha pertinencia por esto que mencionas, ¿no? Porque el Estado no solamente es el gobierno, no solamente es el poder ejecutivo, no solamente es el legislativo y judicial, son las estructuras de poder como el ejército, incluso con los grandes capitales que influyen son también parte de esto. Entonces sí, es muy importante.
Y otra cosa que ojalá cambie con este sexenio de Claudia Sheinbaum es también el trato a las organizaciones, movimientos sociales que critican a la 4T, ¿no? Porque me parece que López Obrador ha hecho esto de plantear que casi verlas todas como igual, ¿no? Todos los que protestan o ponen son lo mismo. Y no, realmente hay muchas organizaciones y colectivos, incluso en temas de familiares de víctimas, que en realidad no es que tengan una posición ideológica contra el gobierno, simplemente que no se han resuelto sus casos, sus demandas, y es por eso que se continúan protestando. Entonces, ojalá que Sheinbaum tenga otro trato, digamos, ¿no? Que reconozca que hay oposiciones que no son de la derecha hacia el gobierno y hacia el Estado, ¿no? Más allá de su gobierno, y que lo que quieren que es que se resuelvan sus demandas. Porque no son oposiciones, que solamente son gente que está reclamando y exigiendo derechos, ¿no? Porque si hay ONGs o organizaciones patito, ¿no? Que son estas que crecen y son como estas... Todos se llaman por México. Ándale, son como estas empresas fantasmas de Kiko, ¿no? Que creas el mismo día que querían generar miedo. Y ante esto, nada, cerrando con el tema del ejército, si quieres, lo que significa el poder político del ejército, ya lo decías, Iván, el que ellos mismos prácticamente dicen quién va a ser su sucesor. Claro. Pero además de que ellos no comparecen ante el Congreso de la Unión. Sí, yo creo que tendría que haber toda una reforma del poder del ejército, de las fuerzas militares, que incluso no sé hasta qué punto se pueda llegar, que no hay ninguna restricción jurídica, se puede cambiar para que no sea un militar quien sea el titular de Sedena, que sea un civil, como es en muchos países, como es en Estados Unidos, como son en otros. Y eso también da cuenta de ese gran poder que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente tiene que haber una transformación del poder ejecutivo, del judicial, del legislativo, también tendría que haber de estos otros poderes que muchas veces se erigen sobre estos otros poderes constitucionales. Bueno, también es un poder, no es parte del poder ejecutivo, pero que pareciera que se maneja con su propia lógica. Pues gracias, Iván, por andar por acá. Pues un gusto, como siempre, nos vemos el próximo sexenio. Es el chiste de Año Nuevo. El chiste de Año Nuevo. No nos vemos desde el año pasado, nos sacó el Iván. Nos vemos el próximo sexenio. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.